Pero vos viste que la radio es pura imaginación. Claro. Estaba registrando la nota con Gustavo Traverso, ¿no? Sí. El senador de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Me parece más que interesante acerca de el qué y el cómo, ¿no? De la reforma impositiva propuesta por el gobernador, sobre todo para enfrentar las barbaridades que algún medio también está diciendo respecto de la orientación de esas medidas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, el catastrofismo de Clarín de hoy, bueno, también de La Nación, hablando de que la suba del impuesto podría llegar hasta un 75%, cuando eso en verdad remite apenas al 7% de lo imponible? Me parece un dato que no digo que vaya a sorprender ni muchísimo menos, pero que tiene que ver con, bueno, cómo se trabaja mediáticamente y en particular, yo creo, cómo se va a trabajar respecto de Axel Kicillof y de su reforma impositiva. Me parece interesante que el tema además haya surgido, porque hasta ahora, nada menos que en el caso de la provincia de Buenos Aires, presumo que van a coincidir con esto, únicamente se venía hablando en torno de lo que se llama seguridad. Esto es Bernie versus Frederick, pistolas Taser, posturas de uno y de otro acerca justamente de eso que se llama seguridad o inseguridad, y el escenario de la economía en la provincia de Buenos Aires, por fuera de algunos aspectos que los que estamos sobreinformados podemos llegar a manejar, acerca de ciertas roscas, integraciones de comisiones que se estaba negociando y demás, no figuraba. Entonces, esto del impuesto es, yo creo que la aparición estelar de para dónde va la economía y cómo se va a manejar Kicillof en ese sentido, y me parece bien que se salga a aclarar cómo son los puntos y que se diga efectivamente de qué se trata, porque pareciera que hay un impuestazo generalizado que va a afectar a la clase media, no tiene nada que ver con eso. Y otra cosa que quería señalar es que me estoy refiriendo ahora a las noticias de coyuntura, ¿no? En todo caso después podemos ir a algún análisis más global de cierre del año y sobre todo de perspectiva del que viene o de los meses que vienen. Creo que es muy impactante lo que está sucediendo en Mendoza con la problemática del agua, la minería y la movilización que está habiendo en la provincia respecto de eso, con cifras de miles y miles de personas movilizadas a todo rango, que más de uno verá sorprendido porque no es una provincia, es cierto, acostumbrada a grandes movilizaciones, lo cual potencia el efecto que pueda llegar a tener este tipo de salida a la calle, de conciencia, yo digo, en torno de lo ambiental, o por lo menos de defensa de aquello que en lo ambiental puede perjudicar a la provincia. Estoy hablando con algunos colegas, con algunos amigos de Mendoza, que uno no tiene pocos por allá, y realmente hablan de una manifestación popular, de un espíritu crítico que pocas veces se había visto allí, y me parece que esto se relaciona con la reivindicación de nuevos paradigmas, ¿no? En la sociedad y en las sociedades. No me quiero meter en terrenos que no manejo a nivel de especialización, pero así como el feminismo, la lucha contra la violencia de género, bueno, los derechos de la mujer, el tema de la conciencia ambiental, de las disputas en ese sentido, de las pujas distributivas que también rigen allí, están teniendo con esto de Mendoza una caracterización nueva. Además, Eduardo, no estábamos acostumbrados a esto, me parece que todos nos vimos sorprendidos. Pero por lo que vos decís, en Mendoza, la puja distributiva, en Buenos Aires eso no lo conocemos, por ejemplo, la puja distributiva es puja por el agua, eso es tradición. Digo, en Mendoza, después del gobernador, el tipo más poderoso de Mendoza es el director de irrigación. Exactamente. Porque es un desierto. Es un desierto, entonces, efectivamente. El agua que usás para una cosa no la tenés para otra, que eso es lo que están discutiendo muy en concreto además en las manifestaciones,
y sobrepasó el otro día nos decía Guillermo Carmona, que es presidente del Partido Justicialista de Mendoza, pero que no tuvo la mayoría en este tema. La mayoría del Frente de Todos votó con el gobierno del radical Suárez. Ahora, las manifestaciones son transversales, tienen radicales peronistas y gente que no es ni radical ni peronista y que está en la movilización. Si me permiten aportar, es hoy jornada de manifestaciones desde las 8 de la mañana, o sea, ya se estarían dando en Tupungato, es donde van a comenzar, hasta las 21 horas, que va a ser en diferentes puntos estratégicos de la provincia, toda la provincia protestando alternativamente en diferentes horas, escalonadamente, como para llamar la atención durante toda la jornada. A propósito de lo que dice Martín, de que efectivamente es una provincia desértica y que el agua es un recurso estratégico, allí está, por ejemplo, el eterno conflicto entre Mendoza y La Pampa por la utilización del atuel. Bueno, los pampeanos se quejan largamente, los mendocinos hablan de los derechos que les corresponden. Cuando uno habla de puja distributiva, en este caso no se refiere solo a los ingresos, sino, por supuesto que también lo involucra, sino aspectos que son de geografía, del tipo de terreno. Y un dato también a tener en cuenta es que pensemos en el momento, además, en que esto se está dando, fin de año. No es un momento habitual de semejantes movidas de protestas ciudadanas, así que tomemos conciencia de que eso me parece que llegó para quedarse y tiene por lo que uno intuye desde acá, es un creyendo importante. Y otra cosa que decía Martín acerca del desconocimiento aquí, bueno, es otra prueba de ciertas visiones demasiado porteñocéntricas que a veces se tienen en torno de las problemáticas provinciales, y cuando aparece este tipo de fenómenos, nos vemos sorprendidos, pero no porque en el lugar de origen el tema no sea de interés permanente, sino porque los medios de alcance nacional no lo registran, ¿no? Yo quería cerrar, esta es, bueno, la última intervención del año. Por supuesto que el año que viene seguiremos, habrá otros horarios, habrá algún otro programa, esto no es una despedida ni muchísimo menos, pero primero no puedo caer en la obviedad de pensar en diciembre del año pasado, cuando ni siquiera, en la obviedad de la reiteración, porque esto ya lo hemos hablado, cuando ni siquiera había una fórmula opositora. O sea, me parece que la convocatoria a reparar hace apenas un año, y todo lo que se avanzó y todo lo que se conquistó en estos meses, no tiene que quedar afuera de un cierto balance, digamos, de lo que pasó, porque en algún momento es bueno parar, mirar para atrás y ver qué es lo que ha sucedido y ver, en definitiva, de por qué se tiene que estar contento, al menos entre los que piensan como uno, entre la gente del palo, con lo que ha ocurrido. Segundo, creo que sin perder de vista jamás el lugar desde donde se parte, que es la herencia que deja el macrismo, es un momento de mirar hacia adelante como aspecto central, ¿no? Yo creo que regodearse en lo obvio de la herencia recibida es tan necesario como vacuo si es que a partir de ahí intentará estructurarse el futuro esperanzador. Pero, insisto, sin perder de vista desde dónde partimos, quiénes son los responsables, desde dónde se parte. Y estamos viviendo un momento en particular, en estos días periodísticos, llamémosle así, en donde a lo que es reparación se le llama ajuste, al programa contra el hambre se lo denomina como un escenario de famosos, de conciencia culposa y lágrimas de cocodrilo. Estoy leyendo algunas líneas que también estaba tipeando para algo que haré en estos días. Se habla de que a los jubilados ha vuelto a jodérselos porque se achicaría la pirámide, perjudicando a quienes ganan un poco más que la mínima y quisieron colar, no meterse con los regímenes de privilegio. Segmentar la suba de retenciones agropecuarias para favorecer a los productores pequeños es impracticable. Le han regalado beneficios a las mineras, en fin, un punteo que estaba haciendo acerca de las críticas
que se escuchan por parte de esos medios poderosísimos, en parte hegemónicos. Creo que la otra vez planteaba si respecto de la hegemonía se puede estar o no un poquito embarazada, pero lo cierto es que tenemos a la derecha corriendo al nuevo gobierno por izquierda, ¿no? Esto me parece que es una síntesis del cinismo con que alguna prensa encara a la flamante gestión, y eso que Alberto Fernández continúa brindando entrevistas en territorios hostiles, ¿no? Dejando mayormente mudos a interlocutores que intentan acecharlo sin la más mínima preparación técnica. En este sentido también creo... A mí me parece que se divierte con eso. Yo creo que se divierte. También creo que el escenario de la comunicación hay que mejorarlo. Me parece que en las mieles de los primeros tiempos es natural que además un tipo muy expresivo, muy dado como Fernández el presidente, asuma casi te diría, unirrepresentación de lo comunicacional. Pero hay que ir más allá, hay que tener una política más firme en ese sentido, hay que articular mejor entre las áreas, porque creo que lo comunicacional es parte de esa batalla decisiva que es la cultural. Y en ese sentido vuelvo a decir algo que escribí para mi columna en Página el lunes pasado y que quiero reiterar, y es que no se puede fallar en la comunicación, porque ya costó caro fallar en la comunicación, no digo como aspecto central, pero sí como uno de aquellos que se descuidaron y que consistieron en errores que no deben volver a cometerse. Esta es mi visión. Termino el año, como creo que muchos de nosotros, si no todos, me refiero al palo que escucha, a nuestra audiencia también, con un espíritu diferente. Repito, pensemos sin ir más lejos de qué hablábamos, en qué pensábamos y con qué estábamos asustados hace nada más que 12 meses. Pensemos en el 27, el 28, no sé, el 29 de diciembre del año pasado, a ver si acaso no da en para estar por lo menos con una sonrisa de algo todavía se puede hacer. Les dejo un abrazo enorme y la enorme satisfacción de haber compartido con este equipo todos estos jueves.